tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, pues tenemos el día de hoy un invitado muy especial, un tema del que yo había querido ya hablar desde hace mucho tiempo, por un llamado, pero realmente no sabía cómo comenzarlo, ni con quién, ni nada, y pues gracias a Dios ya tenemos este invitado. Me siento hasta nerviosa también por este tema y porque no es cualquier tema, pero bueno, pues tenemos este invitado que es un pastor que se llama Fernando Zavala, y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es el arrebatamiento. Gente, quédese aquí, escuchen, es algo que realmente va a salvar sus vidas y sus almas. Hola, ¿qué tal, pastor? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, gracias a Dios. Aquí te doy las gracias por la invitación y pues con mucho gusto aquí estamos, ¿verdad? Para poder, este, pues apoyar y por supuesto participar en un tema tan importante. Bueno, pastor, pues como les comentaba, ¿no? A toda la gente y como también le comentaba a usted, ¿no? Desde hace ya cuánto tiempo he querido hablar de este tema, o ya no sabía ni de cuál otro tema, pero sí relacionado a Dios para también usar este canal eh, para, para la obra de Dios. Entonces, hay un tema que es para mí sumamente importante en estos momentos por todo lo que se ha vivido en el mundo. O sea, ahorita ya se ha visto, por ejemplo, dar cuenta maldad, que la maldad siempre ha estado, eh, que a lo mejor dirán, es que temblores y terremotos siempre ha habido, y es que esto, pero hay otras cosas que también yo he visto conforme la Biblia que se está cumpliendo, y todo esto se está hasta como acomodando, porque se está preparando pues para como esta nueva orden mundial, para a lo mejor la llegada del anticristo, y por eso decidí yo hablar del arrebatamiento, porque ¿qué pasa antes de eso? Y entonces, pues mejor usted díganos, pastor, ¿qué es el arrebatamiento? Para que ya mejor, pues todos lo podamos entender. Ok, claro que sí, Betsy, con mucho gusto. Pues bueno, mira, este es un tema, como yo decía, muy importante, pero no solamente es un tema muy importante, sino de hecho es un tema que seguido me preguntan. Cuando alguien viene a la iglesia es uno de los temas que más quieren que se toque y es uno de los temas, de hecho, que creo son más antiguos, ¿verdad? Existen series, existen películas, existen libros. Yo recuerdo que cuando iba a la prepa, empecé a leer una serie de libros que se llama Dejados Atrás. Y esta serie, bueno, yo cuando la leí tenía 12 libros, eran 13 volúmenes. Creo que después salieron otros, ya son 16 volúmenes de esta serie. Pero es una de las series más vendidas a nivel mundial, éxito del New York Times, porque el centro, podríamos decirlo, de la temática, precisamente tiene que ver con el arrebatamiento. El arrebatamiento es algo que nos inquieta, es algo que la gente quiere saber, pero también es algo que a veces se toma a ligera y que muchas personas dicen, bueno, pues está interesante, pero pues no tiene nada que ver conmigo. Y eso no es cierto. La realidad es que es uno de los temas que todas las personas debiéramos de considerar. ¿Qué es el arrebatamiento o también a veces conocido como el rapto de la iglesia? Bien, estamos hablando precisamente de que hay un evento que es conocido como la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo y el rapto se confunden a menudo. Algunos hablan de cuando Cristo venga por segunda vez y venga de alguna manera a establecer su reino aquí en la tierra. Pero antes de que eso ocurra, la palabra de Dios nos habla de un evento donde Cristo viene, pero no toca tierra, es decir, se queda en la atmósfera de la tierra. Y la escritura nos dice que llama a los suyos, es decir, a los creyentes, a los que creen en su nombre, y estos precisamente son raptados o arrebatados de alguna manera del mundo, y el Señor los lleva precisamente a junto con él a su reino, es decir, al cielo. Esto es así a grandes rasgos. Sin embargo, pues hay varios detalles aquí, ¿verdad? Yo podía describirlo así, con datos generales,
pero más de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, nosotros tendríamos que decir que este acontecimiento está profetizado desde lo que es el tiempo del Nuevo Testamento, cuando éste se escribió. De hecho, el mismo Señor Jesús habló de esto precisamente, y el apóstol Pablo es quien nos da muchísimos detalles sobre este acontecimiento. Así que cuando nosotros vamos a la Biblia, ella es la mejor fuente para informarnos precisamente sobre este acontecimiento. Entonces, no sé si tú me lo permites, pues puedo mencionar algunas cosas que la Biblia nos dice sobre lo que viene siendo lo que es el rapto, el arrebatamiento, cómo es, qué va a ser y por qué es importante que nosotros pues consideremos este tema tan importante, mucho más en esta época de la historia que estamos viviendo, Betsy. Claro que sí, pastor. Adelante, muchísimas gracias. Ok, muy bien. Pues bueno, mira, antes que nada, yo quisiera decir que este es un asunto que se ha quedado, ¿cómo podríamos decirlo? Como que un poquito velado, y también que se ha prestado a burla y a muchas situaciones. La primera situación es que hay muchas personas que ignoran a qué se refiere, e ignoran lo que la Biblia dice sobre esto. Algo que la Biblia nos dice es que este es un acontecimiento que va a suceder. De pronto, de súbito, nadie sabe ni el día ni la hora. A lo largo de la historia, desde la época medieval, desde el tiempo del Nuevo Testamento, aún en en el siglo XX y hoy en el siglo XXI, ha habido muchas personas que dicen, es que yo ya sé cuándo va a ser el arrebatamiento. Y han dado diferentes fechas. No sé si recordarán que por el año 2000 se decía que se iba a acabar el mundo y decían que Cristo iba a venir precisamente, pero hoy estamos ya en el 2021 y ¿qué ha sucedido? Pues todavía estamos aquí. Así ha habido diferentes fechas, que en el 2007, que en el 2012, que en el 2011. Y algo que es importante notar aquí, el Señor Jesús nos dice allá en Mateo 24 que nadie sabe ni el día ni la hora. Dice que el Hijo del Hombre viene como ladrón en la noche. Cuando dice el Hijo del Hombre se está refiriendo a Él mismo, al Señor Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no puedo determinar cuándo Cristo va a venir. Algo que sí nos dice es que podemos aprender, dice, aprendan de la higuera la parábola, que cuando ven que sus hojas están tiernas, ustedes saben que el verano se acerca. Es decir, de alguna manera podemos decir que su venida está cerca, pero no podemos determinar exactamente las fechas. Y muchos han fallado en determinar las fechas y se han aventurado a dar una fecha, que tal fecha de mayo, qué tal fecha de octubre, qué tal fecha de tal año, de tal mes. Y eso ha sido un gran problema. Por eso es que muchos dicen, ay, pues ya decían y decía fulano y mira, y que es una secta. La realidad de las cosas es que no se puede. Entonces, esto es muy importante que ahorita nosotros lo notemos, porque yo no puedo dar una fecha, no puedo decir que este año, no puedo decir, solamente la Biblia aclara que es algo que es inminente. Cuando digo que es algo que es inminente, me refiero a que es algo que va a ocurrir. ¿Cuándo va a ocurrir? No lo sabemos. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, dijo, ni los ángeles, ni siquiera el Hijo del Hombre, o sea, ni siquiera Él en ese momento sabía, dice, solamente el Padre. Entonces, ¿cómo le hacemos para saber? Solamente podemos esperarlo. Inminente significa que va a ocurrir, va a llegar. Es como hablar el momento de, no sé, el momento de la muerte de una persona. No sabemos cuándo va a llegar ese momento, pero todos los seres humanos tenemos que morir de alguna manera. No sabemos el tiempo, no sabemos el momento, pero es algo que va a llegar. Alguien puede decir, pues va a morir de muerte natural. No lo sabemos. Puede simple y sencillamente que se resbale y se pegue con el filo de la banqueta y ¿qué va a suceder? Hasta ahí llegó la persona. Entonces, es algo inminente. Nadie puede calcular, nadie puede decir. Podemos tener una idea de los tiempos en los que estamos viviendo y sabemos que su venida cada vez está más cerca. Pero de que es algo seguro, es algo seguro. El hecho de que muchas personas se hayan equivocado y hayan intentado, Jesús dijo, no les toca a ustedes conocer los tiempos ni las sazones. Es decir, no podemos determinarlo, pero de que es un hecho real, es un hecho real. Es un hecho que Dios ha determinado y tarde o temprano
va a ocurrir. Algo también que la Biblia nos dice es que es algo que es repentino, es decir, es en un momento. La Biblia nos dice allá en 1 Corintios 15 que es en un abrir y cerrar de ojos. Esto es algo que es muy conocido. Algunas películas lo han pasado, por ejemplo, de esta serie que yo les comentaba de Dejados Atrás, también se sacó una película, creo que en el 2011, por ahí con Nicolas Cage, me parece, y, y trata un poquito esta temática, ¿verdad? Parece que hay también una serie que están pasando por televisión abierta en el Canal 9 también que habla un poquito por ahí. Las escenas son estas, que de repente están dos personas y alguien está platicando con otra e inmediatamente, de repente, la otra persona desaparece y ya no hay nadie que le responda. O alguien está abrazando a alguien y de repente le va a echar la mano y no había nadie ahí. Que de repente a lo mejor está una esposa a lo mejor con su esposo ahí en la cama y de repente lo quiere abrazar, pero solamente abraza las cobijas, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? O está una mamá con sus niños ahí en el parque de diversiones y los está cuidando, obviamente, y de repente se columpian solamente los columpios solitos, ¿verdad? Se queda ahí el movimiento o va bajando de la resbaladilla, pero nunca llegó nadie. Eso es precisamente lo que la Biblia nos dice sobre esto. Es algo repentino, es algo que no esperamos, es en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en un pestañear, en un parpadeo. ¿Qué tan rápido pestañeamos? ¿Un segundo? ¿Menos de un segundo? Ahora, escuché a un pastor que decía que inclusive la interpretación es más que eso. Tiene que ver con la velocidad de la luz, cómo llega precisamente a la retina y esta la refleja. Entonces estaríamos hablando de una velocidad todavía mucho mayor, estaríamos hablando de un nanosegundo, ¿verdad? Es algo que va a ocurrir muy rápido, muy rápido. Otra característica que da la Biblia también y que es muy importante es que esto no es un rapto o un arrebatamiento de todas las personas o de todos los seres humanos, sino que es un arrebatamiento específico, es decir, está enfocado, está centrado en solamente un grupo de personas. El día de hoy, generalmente nosotros decimos que excluir a personas es discriminatorio, pero Dios nos dice que Él hace una selección y hay gente que eso se le hace injusto, pero no es nada injusto. ¿Por qué? Porque Dios nos da la oportunidad. Está escrito cómo es que tú y yo podemos formar parte de esa selección que Dios quiere. Y es algo que creo que es muy conocido y que de una o de otra manera la mayoría de las personas han escuchado. Así que nos dice precisamente en 1 Tesalonicenses 4, en el versículo 13, nos dice que los creyentes, es decir, los que estamos esperando la venida del Señor Jesús, somos nosotros precisamente los que somos arrebatados, los que hayamos quedado vivos, claro, hasta la venida del Señor Jesús. Entonces, no es que Dios sea discriminatorio en ningún momento, pero lo ha venido anunciando. Es algo que se conoce, es algo que se conoce en la cultura popular, vuelvo a decirlo, por libros, por series, por películas, por la predicación de la iglesia, por obras de teatro que se han hecho. No es algo que se desconozca, pero aquí está la cuestión. Y ahí es donde yo tengo que asegurarme precisamente de si yo tengo fe, de si yo soy un creyente o si yo estoy esperando la venida del Señor Jesús. Y por último, me gustaría ya decir un poquito en cuanto a este acontecimiento, que la Biblia lo relata como un evento grandioso, un evento espléndido, glorioso. Es decir, no va a ser cualquier cosa, no va a pasar desapercibido. Es un evento que va a transformar completamente el mundo. Es algo verdaderamente dramático, espectacular, podríamos decirlo. Ahora, algunos están esperando la segunda venida de Cristo y dicen que va a ser algo espectacular, y sí, la Biblia lo relata así, pero menospreciamos a veces este evento del rapto, cuando la Biblia da varias cuestiones que son muy importantes, porque dice que Cristo viene por su pueblo, es decir, no manda a sus ángeles, no nos llama desde el cielo en una orden, sino que la misma presencia del Hijo de Dios viene a la tierra, no toca la tierra como tal, se queda en atmósfera, por así decirlo. ¿Y qué es lo que hace?
nos dice precisamente en 1 Tesalonicenses 4, nos dice que Él nos llama. Dice, será con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Este acontecimiento es muy interesante porque entonces está hablando de una voz de aquel que tiene toda la autoridad, y es que no hay nadie que tenga más autoridad que Dios. Y Jesús, cuando Él resucitó, los que son creyentes sabrán que Él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, Él es el que tiene la autoridad para mandar. Y Él va a mandar. Y además dice con voz de arcángel. Esto significa, porque la Biblia nos dice que los ángeles están a nuestro servicio, pero por supuesto le sirven a Él. Es decir, que también a través de algún arcángel, algunos dicen que es el arcángel Miguel, porque es el único que encontramos en la Biblia con nombre, aunque puede haber más arcángeles, pero es del único que en la Biblia se nos da el nombre. Este ángel proclamará la orden también del Señor, y dice, y al son de trompeta. La trompeta generalmente nosotros hoy pues no estamos identificados más que para la música, ¿verdad? ¿Para qué usamos la trompeta? ¿Para eso o para las órdenes militares? Pero en el Nuevo Testamento se está refiriendo en un contexto griego o romano, donde la trompeta se usaba para diferentes toques. Y aquí está hablando del último toque. Dice que a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán. Nos dice allá 1 Corintios 15. ¿Esto qué quiere decir? Generalmente, por ejemplo, a los que estaban en el ejército, la primera trompeta les servía para, pues, despertarse. La segunda trompeta les servía para que ya tuvieran que estar listos y demás, pero la última trompeta era donde ya eran convocados a una reunión. La Biblia lo que nos está diciendo precisamente es, ¿qué va a pasar cuando suene esa trompeta? Y ahí viene lo más interesante. Dice que los muertos, es decir, aquellas personas que tuvieron fe en Jesús, dice que van a resucitar. Esto nos lleva entonces a pensar, ¿cómo es que van a resucitar? A veces cuando como pastor me toca asistir a muchos funerales, y algo interesante es que es muy diferente asistir a un funeral cuando una persona tiene fe en Dios a cuando una persona no lo tiene. Porque cuando una persona tiene fe en Dios tiene una esperanza, pero cuando no tiene esa fe, se llena totalmente de una angustia, de una desesperación. Ya nunca más voy a volver a ver a mi ser querido. No sé si nos ha pasado, pero es así. Yo he perdido seres queridos y he estado al lado de muchas personas de la congregación que han perdido a sus seres queridos. Y a veces es algo devastador, ver al creyente y ver al no creyente. Pero la diferencia está en que el creyente, aunque tiene dolor, aunque tiene llanto, por supuesto, de alguna manera tiene una esperanza y tiene un consuelo. Este es precisamente que nos dice que cuando Cristo venga, Él precisamente o con Él están todas las almas de aquellas personas que han muerto. Y cuando Él viene precisamente, entonces Él trae todas esas almas. ¿Para qué? Para que nuevamente se reúnan con su cuerpo. ¿Por qué digo que se reúnan? Esto es resucitar. A lo mejor no lo sabemos, pero la palabra muerte significa separación. ¿Separación de qué? Pues precisamente separación entre el alma, que es lo que somos un alma que tiene un cuerpo y que también tiene un espíritu. Pero es una separación entre nuestro cuerpo y nuestra alma, la persona real que somos. Pero el Señor viene, trae las almas de los creyentes, de los fieles, y entonces dice que en ese momento va a haber una resurrección. Es decir, van a salir de la tumba. Y eso es algo maravilloso, eso es algo glorioso. Esto ya sucedió antes. Cuando Jesús resucitó, dice que también muchos de los santos del Antiguo Testamento resucitaron. Eso es algo maravilloso, pero ahora dice que son solamente las primicias, es decir, fue una pequeña parte, pero ahora es un símbolo de lo que después viene. Así que, ¿qué sucede? A fin de cuentas, resucitan los muertos en Cristo, y luego dice que los que hayamos quedado seremos transformados. Es decir, van a resucitar, pero no van a resucitar solamente en un cuerpo normal, sino va a ser un cuerpo similar al que Cristo tenía. ¿Cómo era el cuerpo que Cristo tenía? Muy parecido al de cualquier otro ser humano, pero con características que ningún otro cuerpo tiene. Por ejemplo, nos dice que este cuerpo podía comer, podía beber, podía hablar, lo podían ver, lo podían palpar.
Pero hay un episodio donde dice, por ejemplo, que están todos reunidos en un cuarto con la puerta cerrada y Jesús entra de repente y se pone en medio de ellos. Eso nos da la idea como de que uno piensa dónde quiere estar y ahí va a estar. Además, ese cuerpo no podía morir. La Biblia nos da algunas descripciones sobre ese cuerpo, que ahorita pues creo que sería poco el tiempo para hablarlo, pero lo que sí quiero decir es que vamos a resucitar en un cuerpo que se le llama incorruptible. ¿Y qué sucede con las personas que quedaron? La Biblia dice, seremos transformados. ¿Para qué? Para que este cuerpo mortal o corruptible se vista de lo incorruptible y también sea un cuerpo que ya no puede morir, que no es afectado por las condiciones de alguna manera como este cuerpo. Y entonces viene lo siguiente, viene ese llamado de parte de Dios para reunirnos con Él. Dice que todos iremos con el Señor precisamente porque nos va a recibir en el aire. Esto es en sí la esencia de lo que viene siendo el arrebatamiento, Betsy. Hay muchos detalles aquí, pero en términos generales, esto es en lo que consiste el arrebatamiento y sus detalles más generales. Ok, o sea, entonces sí queda claro que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son eventos completamente diferentes. En el arrebatamiento, por ejemplo, son los que es la iglesia, ¿no? Que son los fieles, los que tuvieron fe en Jesús, que son obviamente los salvos, quien cree en Jesucristo. En ese momento que es el arrebatamiento, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la iglesia durante, por ejemplo, está la gran tribulación, o sea, para todos los que se quedan acá? O sea, ¿qué pasa mientras con la iglesia? Y también, ¿qué pasa con los que se quedan? Ok, claro que sí. Sí, mira, a fin de cuentas este acontecimiento es a cuestión así, ¿no? Rapidísimo, es algo que, como decía, es en un abrir y cerrar de ojos. Pero a partir de ahí, ese evento que sería como tal el rapto, después de ese evento del rapto viene una serie de cosas, ¿no? Esto nosotros en la iglesia le llamamos lo que es la escatología o doctrina de las últimas cosas. Entonces ahí hablamos de qué es todo lo que sigue, ¿verdad? Bien, pero yo pudiera de alguna manera dar como que una pequeña introducción sobre esto. La realidad es que mientras el rapto ocurre, pues obviamente las cosas aquí siguen normal porque es una cuestión de segundos. Los que están en Cristo, pues felices, ¿no? Porque esa es su esperanza, recibir al Señor en el aire, ¿no? Esperamos, dice allá Romanos, la redención de nuestro cuerpo. Dice 1 Corintios 5 que a veces aquí estamos en esta tienda de campaña que algún día se va a deshacer, pero que si esta se deshace, Dios nos ha preparado un edificio. Estamos hablando entonces que el cuerpo es solamente una habitación temporal de la persona real. Dios nos prepara un cuerpo diferente y en ese cuerpo que somos transformados vamos con el Señor a recibirlo en el aire. Eso sucede así en cuestión de un segundo, vamos a decirlo. ¿Qué sucede? Ahora, la iglesia precisamente, Cristo viene por ella, es llevada con Él. ¿A dónde es llevada? A lo que la Biblia le llama el cielo o tercer cielo, de alguna manera. Hablando del tercer cielo, la Biblia habla del primer cielo, lo que sería nuestra atmósfera, la atmósfera de la Tierra. El segundo cielo podría decirse que es literalmente el espacio sideral, ¿verdad? Y el tercer cielo es el lugar donde Dios habita, de alguna manera. Esa parte espiritual y de alguna manera también algunos teólogos creen que es físico realmente como tal el cielo, porque vamos a tener un cuerpo físico como el que Cristo tiene. Pero la Escritura nos dice que vamos al cielo. ¿Qué sucede con la iglesia que va al cielo? Hay muchas cosas aquí que me llevaría mucho tiempo en decirlo, pero uno es algo que se le conoce como el tribunal de Cristo, donde habrá recompensas, donde los creyentes de alguna manera se ve lo bueno o malo que hicieron y van recibiendo recompensas, coronas. Luego viene lo que viene siendo las bodas del Cordero de Dios, que habla de que la iglesia es la novia del Cordero y habla de una boda literal donde los creyentes se van a casar con el Señor Jesús. Pero, hasta ahí lo voy a dejar. ¿Qué sucede mientras eso está ocurriendo allá en el cielo? ¿Qué sucede aquí en la tierra? Y es lo que tú comentabas, ese término que lo hemos escuchado a lo largo del tiempo y de los años que se conoce como la gran tribulación. Ahora, ¿qué es la gran tribulación? Porque muchas veces tenemos tribulaciones en nuestra vida, ¿verdad? Muere un ser querido, nos quitan el trabajo, nos enfermamos,
pasa X cosa y a veces decimos, ay, esta gran tribulación, pero eso no es la gran tribulación. La gran tribulación, la Biblia está hablando de un tiempo. Algunos o la mayoría de los estudiosos creen que es un tiempo que va a durar aproximadamente 7 años. Una vez que la iglesia es arrebatada, algo comienza a suceder aquí en la tierra. Algo que se ha venido gestando desde los tiempos del Nuevo Testamento. Algo donde Juan decía es que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y Pablo habla de una persona, un personaje que le llama un inicuo, dice que se levantará y engañará precisamente con gran poder y prodigios y milagros y señales engañosas. ¿Qué sucede entonces? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de un tiempo de castigo sobre esta tierra. ¿Cómo que un tiempo de castigo? Sí, la iglesia de alguna manera está ahora con Dios, pero tenemos que reconocer algo. ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado por qué las cosas están mal en nuestro mundo? ¿Cuánta maldad existe? ¿Y por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios se queda de brazos cruzados? Bueno, la Biblia nos dice que no es así. Nos dice que Dios está en su trono y Él está mirando todo, pero viene un día donde Él va a purificar. ¿Qué es lo que va a purificar? Número uno, dice que va a purificar a su pueblo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo muy importante porque dice que Dios lo escogió desde, ahora sí que milenios antes de que el Señor Jesús viniera, ¿verdad? Estamos hablando de miles de años antes de Cristo. Pero Dios ama a este pueblo y Dios hizo promesas a sus antepasados. Entonces, en este tiempo dice la Escritura que todo Israel será salvo. Hoy, aunque están los judíos, hay muchos que ya no son ni creyentes, otros que se han desviado, otros que pues se han mezclado, ¿verdad?, con muchas otras creencias y demás. Y Dios está muy interesado en este pueblo y dice que todo el pueblo de Israel será purificado, será salvo. Pero además, no solamente sucede esto, sino que también la misma tierra va a reconocer que existe un Dios. Porque obviamente de las personas que se quedaron, número uno es porque no creen en Dios. Pero además, cuando una persona no tiene temor de Dios, es capaz de hacer cualquier cosa. Hoy vemos alrededor de nuestro planeta, aunque pareciera que estamos en un tiempo de la posmodernidad y en un mundo muy civilizado, ¿qué es lo que nosotros vemos? Lo que vemos es que hay violencia, hay falta de valores, hay asesinatos. Es más, valoran más el papelito que tú traes guardado en tu bolsa, es decir, en tu cartera, y son capaces de quitarte la vida por ese papelito. Vemos, a fin de cuentas, cosas que pasan en algunos países, como enjaulan a personas, a veces por su fe o a veces porque forman parte de otra raza y demás. ¿Y qué sucede? Lo que hacen es que los queman o los torturan, videos de gente que está siendo degollada, cosas por el estilo. Bueno, en ese entonces, la maldad todavía se va a desatar mucho más. ¿Por qué digo que la maldad se va a desatar mucho más? Podríamos decir, porque la gente que tiene temor de Dios es quitada. Es quitada. Y Dios va a permitir que en ese entonces muchas cosas cambien. Y ahí es donde surge lo que, como bien mencionabas, un nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Bueno, es una forma de gobierno, podríamos decirlo, que quiere dominar todas las esferas. Hay muchas películas, muchas series que hablan acerca de esto, ¿verdad? Y es una hipótesis, pero digo, es una hipótesis en realidad. Démonos cuenta, abramos nuestros ojos. Se está preparando el camino para que haya un gobierno mundial. Hoy la tecnología realmente es algo que se presta para poder hacerlo. Tú puedes estar aquí y te pueden escuchar en vivo en cualquier parte del planeta. Es más, puede haber traductores literalmente en ese momento en vivo ya con la misma tecnología. Entonces, hay muchos presidentes que de hecho han ya hecho ciertos arreglos, ciertos acuerdos en ciertas organizaciones, tal vez como la ONU, los tratados que hubo de libre comercio, cuestiones para preparar una sola moneda. Por ejemplo, en Europa ya solamente es el euro, mientras antes eran muchísimas otras monedas.
lo que vamos con todo esto es que tenemos un planeta globalizado que se está preparando y muchos, inclusive gobernadores, presidentes de los diferentes países, piden eso, que haya alguien que de alguna manera pueda gobernar. Se quieren unir. ¿Para qué? Pues para traer beneficios. A veces habla de que los hombres tenemos que ser uno solo. La realidad es que esto suena muy bonito, pero se está preparando esto para que personas de alguna manera dominen completamente el mundo, pero no necesariamente personas que tengan temor de Dios, no personas que tengan buenas intenciones, sino personas que de alguna manera quieran solamente tomar el dominio para engañar a las personas y obviamente apartarlas completamente de Dios. Y en ese tiempo es donde dice que Dios, obviamente como su iglesia ya no está aquí, manifiesta una serie de juicios, una serie de manifestaciones de su ira para que la gente empiece a reconocer que hay un Dios, para acabar con el ateísmo, para acabar con las cuestiones que están lejos de Dios, como lo que es la inmoralidad, para acabar con cuestiones de satanismo y demás. La gente tendrá que reconocer que hay alguien sentado en el trono, que hay alguien que está ahí. Ese periodo de gran tribulación es el que de alguna manera empezará una vez que el rapto se lleve a cabo. Así es, Betsy. Así es, pastor. Por ejemplo, ahorita que menciona lo de las series que han estado, películas y todo, ahorita hay una serie que está número 1 en Netflix, que es realmente, a mí me impactó cuando lo vi, porque esto es completamente toda esta preparación que se está haciendo para la llegada del anticristo. Y así hay que decirlo, porque es literalmente eso, lo de la nueva orden mundial. Hay muchas cosas que noté ahí subliminales también, por ejemplo, desde la música, desde cómo lo hacen de una manera tan inocente como juegos de niños, y después termina siendo una serie sádica, una cosa que a lo mejor en un primer impacto dices, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo puede ser que esto exista? ¿Cómo puedes eliminar matando a tanta gente así sin piedad? Pero después la gente lo va viendo normal, hasta la misma gente, ay, sí, ahora matas tú, ahora échate este. O sea, cómo la gente empieza a envolverse a ver normal este tipo de cosas. Y eso es lo que yo no entendí. O sea, ¿cómo es posible que ya están poniendo una serie, están poniendo películas de lo que realmente está pasando y la gente no lo ve? Por ejemplo, ahorita como usted lo dice, ¿no? Entonces es como para prepararlos y que la gente ya lo vea normal, ¿no? Ya para que no les sorprenda tanto cuando pues llegue ese momento y que ya está, ¿no? O sea, estamos en momentos de tanta perversidad, gente que por venganza, haciendo brujerías, buscando cosas ya de, o sea, pues de satanismo, matando, haciendo tantas cosas, campañas de difamaciones, asaltando porque no tienen trabajo, o sea, muchas cosas que ahorita ya poco a poco parece que les ha afectado como la psique o no sé, que ya el pecado, o sea, ha sido otro y otro y otro y otro, ya se les hace normal, ya las cosas buenas se les hacen malas y las malas buenas. En esta serie que menciono, se burlan hasta de Jesús, se burlan de los pastores, lo ven como si fuera malo. O sea, realmente me impactó esto porque estamos en unos tiempos tan peligrosos, tan difíciles, y que por eso esa es la intención de este programa, para que y este invitado, que es un pastor, alguien que hable de la palabra de Dios, porque es importante que con la Biblia en mano también nos muestre qué es lo que está pasando aquí y que estamos todavía con una oportunidad y que es una oportunidad que el Señor nos está dando para arrepentirnos también y para volvernos a Él, para creer en Él, porque aún no es el arrebatamiento, no sabemos si es ahorita terminando el programa, no sabemos si en este momento, no sabemos si mañana, en una semana, en un año, no sabemos, pero de que estamos muy cerca, eso es muy cierto. Ay, Sí, disculpe. así es. No, es así como lo comentas precisamente, Betsy. Realmente, a veces hay muchas cosas que, no sé, estamos en un tiempo que es peligroso porque nuestra cultura es como de ridiculizar muchas cosas, inclusive las cosas más importantes. Y ciertamente a veces minimizamos algunas cuestiones que pudieran ayudarnos a expandir de alguna manera nuestro conocimiento, abrir nuestra mente a la verdad. Algo que Jesús nos dijo es: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ahora, el mismo Señor Jesús dijo: mi palabra es verdad. La realidad es que el día de hoy hay muchas verdades que se ridiculizan, como se ridiculiza cuando hablamos de Satanás, se ridiculiza cuando hablamos del nuevo orden mundial. Por ejemplo, de hecho,
no sé, si habláramos de los Simpson, ¿no? ¿Y cuánto dicen que los Simpson han profetizado, han previsto, han sido como visionarios sobre muchas cosas, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que han hecho? Tomar partes de lo que está en la Biblia y como que ponerlo ahí y hacerlo normal y que la gente diga, ay, ¿cómo pudimos haber creído esto? Ahora, yo quiero ser muy sincero, es cierto que también ha habido mucha gente que no conoce de la palabra y ha cometido muchos errores. Como yo decía al principio, por ejemplo, hay gente que dijo, pues Cristo viene en tal fecha o Cristo viene en esta otra fecha. Y cuando es algo que está totalmente en contra de la palabra, pero por causa de eso, hoy se ha ridiculizado de alguna manera las cuestiones de la Biblia, las cuestiones proféticas que ésta da. Pero eso no quiere decir que la Biblia se esté equivocando. La Biblia siempre ha tenido razón. La Biblia no se ha equivocado. Y por supuesto, Dios lo que promete lo cumple. Si alguien tiene control de la historia es Dios. Algo que a mí me gusta mucho es allá en Apocalipsis 4. Dice que cuando Juan es arrebatado al cielo, lo primero que ve es a Dios sentado en su trono. Dice, fui llevado al cielo y dice, y vi un trono y a alguien sentado en él. Y traigo esto a colación por una razón. Porque Dios tiene control de la historia. Y todo esto no es nuevo. Esto ya estaba predicho, esto ya está escrito. Y si alguien tiene dudas, pues precisamente yo le invito a que pueda leer la Biblia, a que pueda descubrirlo. Conozco mucha gente que critica y dice, no, pero esto y lo otro, pero nunca han leído la Biblia. Yo he tenido muchas personas con las que a veces he hablado y me dan muchas opiniones, inclusive critican la palabra de Dios, critican las profecías, pero ni siquiera la conocen. ¿Cómo puedes criticar algo que no has estudiado, que no has comprobado, algo de lo que no sabes realmente con tus expectativas? Tú necesitas meterte, necesitas conocer para poder entonces venir a esto. Entonces, ¿qué sucede? En ese desconocimiento, la sociedad aprovecha y a través de series, de películas, tratan de preparar a las personas. Ahora, yo no estoy diciendo que sea una serie de personas. Algo que tenemos que reconocer es que las personas solamente son instrumentos y a veces ni siquiera se están dando cuenta de lo que están haciendo. De hecho, esto sucede a todos los niveles. A veces cuando vemos a personas que están en el reclusorio y tú les preguntas, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste el otro? Algunos están conscientes, pero hay otros que dicen, es que no sé por qué lo hice. En ese momento algo pasó, me descontrolé, algo me controló. Y esa clase de testimonios son muy comunes. Y sabes, a veces las personas no saben ni lo que están haciendo ni por qué lo están haciendo, pero se prepara esta serie de filosofía, de tendencia, de corriente de pensamiento, preparando un dominio mundial para que las personas lo puedan ver como algo normal. Y claro, donde se menosprecie el evangelio, donde se menosprecie la palabra de Dios, donde se aparte de todo eso. Y es precisamente por eso que en el tiempo de la gran tribulación, aunque se hará todavía eso mucho más evidente, es donde Dios intervendrá y mostrará que Él es real. Manifestará su dominio sobre la naturaleza, como ya lo ha hecho en el pasado, por ejemplo en las plagas de Egipto. Algo que vemos en Apocalipsis es algo muy similar, pero a un nivel mundial y mayor. Su dominio también sobre lo que vienen siendo los astros, su dominio sobre las leyes naturales, porque Él es Dios, Él creó todo. Sin embargo, hoy se está preparando ese camino, ¿verdad?, para que la gente pues no crea y rechace. Y es increíble lo que la Biblia dice, que inclusive aunque varias cosas de parte de Dios se han de manifestar, aún así muchos de ellos no creerán, o otros renegarán de aquel que está sentado en el trono, ¿verdad? Entonces eso es increíble. Es cierto, se está preparando el camino, pero si nosotros ignoramos que esto ya está profetizado y escrito desde hace mucho tiempo, pues simple y sencillamente seremos llevados por la corriente, porque no estamos informados. Algo que nos dice la Biblia es que el avisado ve el peligro y lo evita, nos dice allá en Proverbios. Pero el ingenuo, ¿qué es lo que hace? Pasa de largo y sufre las consecuencias. Esto es lo que nos está diciendo precisamente la Biblia. Así que toda esta serie de cuestiones que están surgiendo, surgen de una manera muy inocente, sí, pero como dices, al final terminan con cosas que son muy tremendas, con cosas que están muy gruesas de verdad, en palabras mayores, porque se cometen asesinatos, porque se pasan por alto los derechos humanos, porque hay intolerancia,
por tantas situaciones, cuando el único que tiene derecho a manifestar su voluntad sobre el ser humano es Dios, porque Él nos creó. Ningún ser humano tiene derecho a imponerse sobre otro ser humano, ni tampoco a quitarle la vida o a implantar una serie de cosas que obviamente van en contra, vuelvo a decirlo, de nuestros mismos derechos humanos, ¿verdad? Pero esto sucede cuando nos alejamos de Dios, cuando tú tienes tu mirada puesta en Dios. No solo tienes una esperanza, sino un estilo de vida. Así es, Betsy. Ok, pastor. Bueno, ya como última pregunta nada más, ya hablando también del rapto, de la gran tribulación y todo, como mencionó que Dios va a salvar a su pueblo Israel, ¿no? O sea, ellos al final de cuentas, aunque pasen todo esto que pues sí es terrible, otras personas aparte del pueblo de Israel, ¿va a poder ser salvo también? Sí, sí, Betsy, mira, precisamente, por ejemplo, cuando hay dos cosas, ¿verdad? Uno, hablar del rapto y lo que sucede también después del rapto. Si nosotros hablamos del rapto, ¿quién se va a ir en el rapto? Cualquier persona que crea en el Señor Jesús. Es decir, ¿cuál es la garantía de que tú vas a ser arrebatado cuando Jesús venga? La garantía simple y sencillamente la encontramos en Escritura. No consiste en mis buenas obras. La gran mayoría de las religiones te llevan a practicar buenas obras. Y no es que el practicar buenas obras esté mal, por supuesto, es algo que tenemos que hacer. Pero las buenas obras no es un medio para la salvación. Yo puedo ser muy bueno, pero la realidad es que inclusive cuando yo pienso que soy muy bueno, hay cosas que están mal en mí. Por ejemplo, podemos ver a un musulmán. Un musulmán a veces piensa que él sacrificándose y convirtiéndose en una persona bomba y matando un montón de herejes, le está sirviendo a Dios. ¿Me explico? Entonces, es solamente un ejemplo así para decir que hay muchas cosas en la vida de las personas. A veces nos cuesta discernir entre el bien y el mal porque nuestra mente, la Escritura nos dice que la raza humana es una raza caída. Necesitamos de Dios para que Él nos muestre claramente lo que está bien y lo que no está bien. Ciertamente Jesús vino precisamente para liberarnos del poder del pecado, para liberarnos precisamente de esa corrupción. Cuando una persona viene a Jesús, es decir, cree en Él, reconoce que Él no solamente fue real, sino que Él murió. Y como dice la Escritura, que Él resucitó. Cuando una persona cree esto, entonces la Escritura nos dice que Dios lo adopta como su hijo. Esta parte de la adopción es una obra maravillosa. Yo creo que todos sabemos lo que es la adopción, pero lo más maravilloso de la adopción es que no puede haber diferencia entre un hijo adoptado y un hijo legítimo. O sea, tiene que tener los mismos derechos, tiene que tener de alguna manera los mismos privilegios, las mismas oportunidades y claro, también las mismas responsabilidades. Pues Dios nos hace sus hijos, nos adopta como sus hijos. Pero en ese proceso transforma nuestra mente, transforma nuestra manera de sentir. Por eso a veces una persona que comienza a creer en el Señor Jesús, de repente cambia de pensar y la gente le dice, oye, te lavaron el cerebro. Y no es que le hayan lavado el cerebro, sino es que te resplandeció la luz. Mira, cuando tú estás en tinieblas, puedes tropezar con cualquier cosa. Las cosas son engañosas. No sé si recordabas cuando eras niño, ¿a quién le tenía miedo a la oscuridad, verdad? Pero hay niños que le tienen miedo a la oscuridad. ¿Y qué sucede? De repente, ¿por qué tienen miedo? Porque algo está ahí, la cortina parece otra cosa, ¿verdad? Una cinta, un calcetín que esté colgado parece, no sé, un monstruo, una serpiente. Y tienes que prender la luz para decirle al niño, mira, no, no es esto. Entonces, lo que hace la Biblia nos dice precisamente, o decía el salmista, que la palabra de Dios es luz en medio de nuestro camino. La Biblia te da luz para que tú puedas entender las cosas y ver el mundo de acuerdo a como Dios quiere. Cuando tú aceptas a Jesús, eso es lo que sucede. Comienzas a creer en Él, Dios te abre de alguna manera tu entendimiento y comienzas a ver las cosas de una manera diferente. Y estas personas son por las que Jesús viene a arrebatar o a raptar, por así decirlo. Los que le están esperando, los que tienen esta esperanza de su venida.
No importa si son del parte del pueblo de Israel, no importa si son mexicanos, como nuestro caso, si son estadounidenses o latinos, o son europeos, asiáticos, lo que sean. O sea, Dios ama a la humanidad porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo el que cree en él no se pierda, sino que éste tenga vida eterna, dice la Biblia. Entonces, esta es la idea. Ahora, y si son de parte del pueblo de Israel, también Israel tiene que reconocer al Mesías para poder ser salvos. Si ellos no reconocen al Mesías, pues de nada les sirve porque están practicando una religión. Después de la tribulación, una vez que ha pasado el rapto, ¿hay esperanza? Sí, sí hay esperanza. Las cosas no serán nada fáciles, porque la Biblia describe que ese será un tiempo de tribulación y de angustia, como no la ha habido desde la creación del mundo. Va a ser un tiempo muy difícil, pero por supuesto, no solamente Israel podrá ser purificado, sino cualquier persona. Es decir, lo que Dios busca es que la gente reconozca que Él existe. Lamentablemente, para ese tiempo de tribulación, el nuevo gobierno y demás no estará para nada de acuerdo con Dios, nos dice la Biblia, porque se opone a lo que es Dios, a todo lo que se llama Dios, y él mismo se autoproclama Dios. Eso quiere decir que será como en los tiempos antiguos, cuando había cristianos, por ejemplo, y el Imperio Romano los perseguía y a veces tenían que pagar con su misma vida por ser creyentes. Y esto sigue pasando hoy por hoy, Betsy, en muchas partes del mundo, porque la gran mayoría de nuestro mundo practica lo que es el Islam. Es la religión más grande del mundo. ¿Y qué sucede en un país que es 100% musulmán? Es decir, que practica el Islam. Hay persecución para los creyentes y una persecución tan tremenda donde si te descubren que tú eres creyente, ahí no hay derechos humanos ni nada, sino que tienes que pagar con tu propia vida. Bueno, pues eso también sucederá en aquel entonces. La única manera será poner tu fe en Él, pero obviamente no habrá la libertad como la tenemos aquí el día de hoy en México, por lo menos, ¿verdad? Entonces, cualquier persona puede serlo, pero tiene que tomar en cuenta esto y no dejarlo para después, porque algunos dicen, es que eso es como que muy aburrido, mira, déjame, yo vivo mi vida y cuando vea que se acerca el rapto o cuando me voy a morir, ya que esté cerquita entonces. A ver, mira, el rapto ni chance te va a dar, porque tú no sabes ni cuándo es y es así, en un santiamén, como dicen, es en un pestañear, ni chance te va a dar, no vas a tener ni un minuto, ni un segundo siquiera. Y la muerte, no sabemos ni en qué momento tampoco nos va a llegar. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer? Estar simple y sencillamente listos. Consagrar nuestra vida, vivir para Él. Y de hecho, vivir para el Señor nos hace llevar una vida más digna y mucho más fructífera. Porque Dios no solamente bendice allá en la eternidad, Él nos bendice desde este tiempo, porque es un Dios de amor. Así que cualquier persona, mientras reconozca a Jesús, puede ser adoptado como hijo de Dios. Y Dios está con sus brazos abiertos. Eso es lo que busca antes y después también de lo que es el rapto. Así es, Betsy. Ok, pastor. Bueno, entonces ya como resumen de todo lo que hemos hablado, una persona se puede ir en el arrebatamiento que puede ser en cualquier momento, en un santiamén, como dice, como igual que no podemos ni decir, esperar, ay, cuando ya esté a punto de morir en el hospital me arrepiento, porque no sabemos si le da un infarto a alguien o si lo atropellan o si cualquier cosa que puede pasar, no sabemos si es como el momento hoy es el momento para, bueno, sí podemos decir, por ejemplo, creer en Jesús, pero también es reconocer como que yo he pecado contra Dios y por esto el Señor Jesús murió en la cruz murió por mí, entonces reconocer esto y entenderlo, y entonces como mencionaba el pastor, conforme vas, a lo mejor él va transformando tu mente y te va a lo mejor ya hasta redarguyendo, ¿no? Haces algo que a lo mejor o te llega un pensamiento de lo que antes hacías y no. O sea, uno ya, el mismo Espíritu Santo te va mostrando por qué camino ir, ¿no? Eso es lo que entiendo. Bueno, amigos, Así pues es. entonces tomen su decisión. Es este momento y con amor les digo, este programa es por amor a Cristo, por amor a Cristo y a todos ustedes. Muchas gracias, pastor, por estar aquí, gracias por haber aceptado la invitación, gracias por este mensaje, por este tiempo y bueno, también
Si nos podría decir, por ejemplo, si hay alguien por cercano, a lo mejor a la congregación donde se congregan todos dónde están ubicados, cómo se llama, y también si alguien gusta también aquí saber un poco más sobre respecto a dónde está la iglesia, dónde congregarse, no sé dónde congregarme, qué hacer después de que ya tuve ese encuentro con Dios, ¿qué hago? ¿No? Si quieres más información, y yo creo que el pastor te podría apoyar para guiarte, puedes dejar un comentario aquí en el video o también por dónde lo podemos localizar, pastor. Sí, claro que sí, Betsy. Bueno, como decías antes que nada, sí es muy importante que cada persona investigue y tome una decisión. Muchas personas escuchan, otras no solamente escuchan, sino que quieren investigar. Otras escuchan y dicen, ah, sí, ya me han hablado de esto, ya me volverán a hablar otro día. Pero lo más importante es que nosotros busquemos. Yo quisiera, pues, si me lo permites, pues decir este último comentario y doy los datos de la iglesia. Hay una historia en la Biblia donde Pablo dice que estaba predicando el evangelio en dos ciudades diferentes. Una de ellas era la ciudad de Tesalónica y dice que algunos creyeron, algunos de esa ciudad, se convirtieron y aceptaron a Jesús y otros, muchos otros no. Pero después cuando él llegó a otra ciudad llamada Berea, dice que en esta ciudad, los de esta ciudad eran más nobles que los de la ciudad anterior, que los de la ciudad de Tesalónica. Dice, porque estos cada día iban y comprobaban si lo que Pablo decía era verdad. Lo comprobaban en las escrituras, las escudriñaban para ver si era verdad. Hoy yo quisiera invitar a nuestros oyentes, aprovechando la oportunidad y la invitación que me hizo Betsy, pues para decirte, investiga. Busca, no te quedes solamente con lo que te dijo fulano o el amigo que escuchaste por ahí. ¿Sabes? Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Y esto significa que nos hizo diferentes a los animales, nos hizo seres pensantes. Esa es una característica que Dios puso en el ser humano. Pero a veces el ser humano se deja llevar por el amigo, por lo que dijo por el maestro, por lo que dijo el de la tele. Es muy importante que tú tengas la capacidad de pensar por ti mismo, de investigar, de evaluar. Y si tú buscas sinceramente, vas a encontrar a Dios. Vas a encontrar a Jesús. Y si en algo te podemos apoyar, con mucho gusto. Bien, nosotros, o la iglesia que el Señor me permite pastorear, se llama Pacto de Vida para las Naciones, y estamos aquí en Ecatepec, estamos sobre lo que es la avenida Insurgentes, número 15. Detrás del Palacio Municipal pasa lo que es la avenida Insurgentes, es el número 15, pasando lo que es la Cruz Roja, está un semáforo sobre la misma avenida a 3 locales. Entonces, si alguien gusta visitarnos, pues con mucho gusto le recibiremos. Nosotros tenemos cultos los días domingos a las 10:30 de la mañana y los días miércoles a las 7 de la noche. También transmitimos por Zoom o estamos en las redes sociales también, pero pues con mucho gusto, si alguien quiere, pues ahí estamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que un creyente debe de hacer o qué es cuando una persona recibe a Jesús y quiere tomar esa decisión? ¿Cuáles serían los primeros pasos a dar? Bueno, lo primero es importante que tú se lo digas a Dios. Es decir, yo quiero conocer a Dios. Mira, Dios está en todas partes, Él te escucha. Lo único que tienes que hacer es abrir tu boca y decirle, ¿sabes qué? Dios, te quiero conocer. Ayúdame. ¿Sabes qué? No he llevado una vida ideal. Hay muchas cosas en las que fallo, a veces no tengo ni idea de qué hacer. Perdóname por todo eso, porque eso es pecado. Pero ¿sabes qué? Yo creo lo que Jesús hizo por mí y yo quiero conocerte. Permíteme conocerte, dame la oportunidad, ¿verdad?, de ser adoptado como tu hijo. Y ¿sabes? Desde ese momento Dios va a hacer algo diferente en tu vida. Lo siguiente que tú tienes que hacer después de haber tomado esa decisión y haber hecho esta oración es simple y sencillamente conocer a Dios. ¿Y cómo digo conocer a Dios? Dios se puede conocer, claro, principalmente a través de lo que Él mismo ha dejado. Y esto es, ¿por qué no empezar a leer la Biblia? La Biblia es un libro muy controversial donde muchos dicen, ¿sabes qué? No lo leas porque te vas a volver loco. O ¿sabes qué? Es un libro que nunca se acaba de leer. Bueno, en cierto sentido. Pero ¿sabes? La Biblia es un libro como todos y lo puedes acabar de leer. Hay gente que ha leído cientos de veces la Biblia. George Muller se dice que leyó 200 veces la Biblia, imagínate. Entonces, ¿quieres conocer a Dios? ¿Sabes? ¿Cómo me puedes conocer a mí? Si tú lees mis escritos, si tú lees mis mensajes, obviamente vas a conocerme, qué tipo de persona soy, cuáles son mis gustos y demás. ¿Quieres conocer a Dios? Lee su palabra, lee la Biblia. Eso
te va a abrir los ojos en cuanto a muchas cosas. Eso te va a llenar, eso te va a alimentar espiritualmente y eso también te va a guiar. Ahora, algunas cosas que nos muestra la Biblia es que Dios nos pide que estemos con otro grupo de creyentes, porque eso nos va a fortalecer en la fe. Lo que otros creyentes más experimentados que nosotros ya han vivido nos puede ayudar, porque es como un nacimiento espiritual. De hecho, es un nacimiento espiritual literalmente. Pero ¿qué sucede? Nuestros hermanos mayores nos van ayudando, te van guiando, te van explicando, te puedes ahorrar mucho tiempo y muchos tropiezos, como en la vida natural cuando alguien te da un consejo. Entonces, reúnete con otros creyentes en alguna iglesia cristiana que quede cerca de tu comunidad, o si te queda cerca la iglesia de Pacto de Vida para las Naciones, pues con gusto te recibimos. Y ahí tal vez puedas recibir un estudio bíblico, puedas resolver tus dudas sobre la Biblia, y claro, no dejes de orar. Esa oración que ya tienes con Dios, ora por las mañanas, ora por las noches, toma a Dios en cuenta en tu vida, trata de estudiar la Biblia, de conocer su mensaje y de practicarlo. Y estos serían los pasos básicos para tú poder crecer en lo que es en la vida como un hijo de Dios. Pues eso sería, Betsy. Ok, pastor, muchísimas gracias, perfecto. Y también me gustaría aprovechar este momento a mí, yo obviamente para volver a Dios y todo esto, yo ya le pedí perdón a Él, pero también si hay alguien aquí que me está viendo o alguna persona que yo le haya fallado, ofendido o le haya lastimado en algo, yo te pido perdón de corazón y espero que eso llegue hasta, pues sí, que llegue a ti, te lo digo de corazón. Ay, pastor, no quería llegar a esto, pero sí, yo sé que también luego fallamos a otras personas y también tenemos que confesar nuestras faltas a las personas que dañamos. Y bueno, pastor, me encantó que haya aceptado la invitación. Si en algún otro momento no sé, para otro tema que también sea relacionado a la Biblia y todo, no sé si le gustaría también estar aquí con nosotros de nuevo. Ay. Claro que sí, Betsy, sería para mí un gusto, un honor, un privilegio siempre, el poder hablar de la palabra de Dios y el poder ayudar a otras personas. Y sabes, así como tú en este momento sientes esa sensación, sabes, todos hemos fallado y todos le hemos fallado a personas y a veces a las personas que más queremos. Y precisamente Dios sabe eso. Dice, una de las cosas que Jesús nos enseñó es que Él es nuestro Padre, Dios es nuestro Padre. Y Jesús, por ejemplo, cuando oramos, dice, ustedes van a orar así, Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, relaciónate con Él como un padre. Él te ama. Y Él conoce. Y sabes, cuando los padres tienen a sus hijos, algo que hacen los padres es ser comprensivos con sus hijos. Es cierto que cuando están chiquitos a veces nos desesperan, a veces son latosos, gritones, berrinchudos. Pero ¿cuánta paciencia le tienen los padres a los hijos? Enorme, enorme. Entonces, así es Dios para con nosotros. Y a veces pensamos, es que Dios está enojado, no sabes lo que yo he hecho, o tú no sabes. ¿Sabes? Para eso vino Cristo. ¿Sabes? Él pagó un precio de sangre para que tú y yo no lo tengamos que pagar. Alguien dice, pero es que pastor, usted no sabe lo que yo he hecho, no sabe el tipo de vida que he llevado, no sabe las cosas que yo he hecho. Tal vez yo no, pero sabes, Dios las conoce y por eso, precisamente por eso vino Cristo a pagar el precio. Y así como tú has herido a otras personas, esas también han herido a otras y a ti te han herido a otras. Pero Dios viene a sanar los corazones, a restaurar. Y a través de Cristo hallemos el perdón de Dios, el perdón hacia nosotros mismos, podamos también perdonar a otros. Y Dios restaura y sana los corazones. Eso es lo más bello precisamente, que Dios sana las vidas. No solamente podemos estar enfermos físicamente, sino espiritualmente, en nuestra alma. Y sabes, Dios sana, Dios rescata, Dios liberta, Dios da una nueva vida, te llena de esperanza. No es que haya una vida color de rosa, porque Jesús dijo, en este mundo van a tener aflicción, van a sufrir persecución. Pero es diferente vivirlo con Dios y sin Dios, porque con Dios tienes esperanza, con Dios sabes que estás esperando precisamente lo que hoy hablábamos en este tema, ¿verdad? El rapto. Hay una esperanza
de que Él tiene algo mejor preparado para ti. A mí me conmueve siempre cuando leo ese pasaje de Juan, cuando dice el Señor Jesús, yo me voy a prepararles una morada, porque yo quiero que donde yo esté, ustedes también estén. Y por lo mientras, no los voy a dejar huérfanos, sino que voy a dejarles al Espíritu Santo. Y sabes, cuando tú recibes a Jesús, el Espíritu de Dios viene a tu vida. Y el Espíritu de Dios a veces pareciera que no se percibe, pero sí lo puedes percibir porque te das cuenta que algo cambia en ti. Te das cuenta que alguien te está cuidando, te das cuenta que cuando no tienes fuerza, hay alguien que está ahí diciéndote, sí puedes. Cuando todos te rechazan, hay alguien que te dice, aquí estoy para ti. Pero también cuando no haces las cosas bien, a veces te hace sentir mal y te dice, no es por ahí, mijo. Como un padre se duele por su hijo, así se duele. Entonces, Dios es tan hermoso, nos sana, nos bendice, nos liberta. No hay nada mejor, nada más emocionante, nada más consolador, nada más alentador que tener precisamente nuestra confianza, tener una relación personal con Dios. Eso es lo que Jesús está buscando con nosotros. Así que para mí es un gusto, Betsy. Por supuesto, sé que Dios también va a usar grandemente tu vida. Qué bueno que decidiste compartir este tipo de temas también. Y Dios te usará con tu familia y también para que otras personas puedan escuchar este mensaje. Pero también a todos aquellos que quieran, pues ahora sí que, pues siempre habrá, Dios te pondrá al lado a alguien para que te pueda orientar y apoyar. Así que con mucho gusto, si me vuelves a invitar, con mucho gusto estaré para, no sé, para algún tema, para resolver algunas dudas o apoyar, orar por alguien, no lo sé. Pues para eso estamos, para eso vivimos, a eso es a lo que Dios nos ha llamado. Muy bien, pastor. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, ya para despedirnos, nos podemos pedir, podría ser una oración para igual toda la gente que está escuchando, pues nosotros y todo lo que pues hagamos, orar por la iglesia también. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Por favor, pastor, gracias. Bueno, pues entonces vamos a hacer una breve oración. Nosotros generalmente cuando oramos acostumbramos cerrar nuestros ojos, aunque tú puedes a orar con tus ojos abiertos. ¿Pero por qué cerramos nuestros ojos? Porque a veces nos distraemos con el entorno. Yo a veces abro mis ojos porque no me distraigo, pero en realidad tú puedes orar como tú gustes. Si tú quieres acompañarme en esta oración, ya solamente vamos a hablar con Dios. Y a rogarle que Él sea trayendo bendición sobre tu vida, sobre tu familia, sobre las personas que te rodean. Y pues que también bendiga este programa, ¿verdad? Para que crezca, para que muchas personas puedan conocer y se hablen de todo tipo de temas, ¿verdad? Porque hay muchas dudas, muchas cuestiones. Y ciertamente el ser humano, pues somos todo un mundo, y necesitamos orientación en muchas áreas. Pero sabes, Dios tiene respuesta a cada una de ellas, pues Él fue el que nos hizo. Así que vamos a orar. Amado Señor Jesús, te doy muchas gracias por la oportunidad que me diste de estar reunidos, Señor, aquí con Betsy, Señor, con toda su audiencia. Para mí es un gusto y un privilegio el poder compartir tu palabra, pero en este momento yo quiero pedirte por ella y te quiero pedir también por todos los oyentes, por todos aquellos que están visualizando este programa. Tal vez hay gente que tiene dudas, hay otros que tal vez su corazón está quebrantado. Han sido heridos, han sido lastimados, no sé, Señor, simplemente algo ha sucedido, Señor, que no está bien. Amado Señor, yo te ruego en este momento que a cada una de esas vidas tú te manifiestes, tú les hagas sentir esa paz que viene de ti, tú les hagas sentir ese consuelo que viene de ti, Señor. Les bendigo en tu nombre. Y te ruego no solamente por ellos, sino que además te ruego, Señor, que sus circunstancias, que sus familias, porque sé que no están solos, tú nos plantaste junto a familias y a veces nuestros mayores problemas son relacionales. Ayúdales en toda esa situación, Señor. Yo te pido, Señor, que les fortalezcas. No sé las experiencias que han tenido, pero dales una oportunidad para acercarse a ti, para experimentar tu amor, para experimentar tu gracia, para experimentar ese gozo y esa paz que solo tú das. Yo sé que tú llenas nuestro corazón. Gracias por la vida de Betsy, Señor, que ha tomado esta decisión de incluir esta clase de temas en este canal, Señor. Y te pido que la sigas usando y que muchas personas puedan ser bendecidas, puedan ser edificadas
puedan ser informadas a través, Señor, de este canal. Gracias por todas las situaciones, su familia, su economía. Yo sé que tú tienes control de todo. Y asimismo por cada oyente, Señor, por este programa, te alabamos a ti. Y Señor, pues sé tú guiándonos e instruyéndonos para seguir avanzando en tus caminos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Pastor. Gracias a todos por estar aquí de nuevo en un programa de The Feedback Show. Y es The Feedback Show con Betsy Troncoso. Gracias.